Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta última conferencia del día de hoy. Es Tecnología para la Sociedad 5.0, a cargo del doctor Jesús Aguilar Cedillo. Sin embargo, por el acto protocolario, es el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 11, Wilfrido Massieu, el ingeniero Carlos Ruiz Cárdenas, que es director de esta casa de estudios, aquí representado por dos funcionarios, el licenciado Francisco Torres Sayas, jefe del Departamento de Servicios Académicos, y la bióloga Jane Hernández Solano, jefa del Departamento de Unidades del Área Básica. Nos dan la más cordial bienvenida. Y pues la conferencia, hoy como invitado tenemos al doctor Jesús Antonio Álvarez Cedillo. Es ingeniero electrónico y de comunicaciones, egresado del Instituto Politécnico Nacional por la Escuela Superior, por la Escuela EFIME, recibido como PhD de Educación por la Universidad de Baja California, maestro en Ciencias de la Informática por UPIXA. Sus áreas de interés están en la computación forense, seguridad informática, bioinformática, arquitecturas paralelas, distribuidas y modelados de gráficos y GPU de memoria de la ciudad, más media, MOOC y gamificación. Actualmente es docente investigador de UPIXA, posee diversas certificaciones en seguridad informática y pues sin más preámbulo le damos el tiempo y la más cordial bienvenida. Gracias, muy amable. Gracias a todos ustedes. Vamos a hablar de algo que está sucediendo y que ya no es el futuro. O sea, lo que ustedes van a ver parecería que son cosas futuristas, pero lo que ustedes van a apreciar es algo que está sucediendo en este momento. ¿Ok? Es nuestro presente. Es algo que ya se está implementando, mucho de lo que ustedes vamos a ver, y forma parte de muchas acciones que se están tomando. Bueno, Ahí en la primera imagen que tenemos nosotros ahí, vemos, por ejemplo, un salón de clases en un modelo, que puede ser un modelo de realidad aumentada, de realidad virtual, donde ya existe una manera de poder enseñarles directamente o de manera más interactiva a los alumnos cada una de ciertas partes de cualquier cosa, ¿no? Esto parecería que esto es algo muy futurista, o que cuando vamos a ver nosotros aquellos, pues todo aquello que tenía que ver con la guerra de las galaxias, de los que somos más, un poquito más viejos, que veíamos precisamente ahí, pues los hologramas y todo ese tipo de cuestiones, que en ese entonces, para ese tipo de tecnología eran cosas muy avanzadas y que para nuestra actualidad, pues algunas ya se han cumplido y algunas no. Hay algo muy interesante. Cuando se dio esto de la guerra de las galaxias, las primeras películas, todo lo que aparecía ahí no existía, no había un sustento ni siquiera científico de lo que estaba sucediendo, sino que alguien lo imaginó y lo plasmó. En las películas nuevas, que ya tienen efecto por computadoras y todo lo demás, ya vemos nosotros ya robots que ya funcionan perfectamente y que ya tienen cierto movimiento. Es el robot en forma de pelotita, el BB-8. Ese ya existe y pues no fue inventado, o sea, lo inventaron, ya lo pusieron a funcionar y lo pusieron en la película. Pero pues bueno, son cosas que se van dando, ¿no? ¿Esto qué nos lleva a ver? Siguiente, por favor. Bueno, nos lleva primero a ver que algo está sucediendo en cuestión de tecnología que nos está superando de por mucho. Cuando nacieron las computadoras en 1980, pues la computadora era un boom, tanto fue un boom de manera comercial y tecnológico, porque por fin se tenía una computadora por muy grande y muy pequeña que ustedes conocieran en ese entonces, lo teníamos al alcance de la mano, ¿no? Ya lo podía yo comprar, me costaba en ese entonces, bueno, pues más o menos $450 más o menos una computadora que yo podía comprar y que podía utilizar por lo menos de manera lúdica. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que a partir de ahí se generó. Y nosotros, la mayor parte de ustedes, si manejan tecnología, sabrán que existen las famosas campanas de Gauss tecnológicas. Gartner nos los recuerda, cada año genera un reporte de las tecnologías emergentes para un año en específico. ¿Y qué tenemos? Una campana de Gauss, una campana tradicional de Gauss, en la cual nosotros vemos cómo una tecnología empieza a nacer,
tenemos expectativas, se tiene lo máximo de la expectativa de la tecnología y luego decae lo que nosotros esperábamos, que se llama decepción, hasta que se vuelve popular, ¿no? Eso ha pasado con consolas, con videojuegos, con una gran cantidad de cuestiones, ¿ok? Sin embargo, aquí lo que vamos nosotros a analizar es un fenómeno aún más importante que la computadora. De hecho, estas computadoras están dejando ya de existir, o sea, están en un momento en esa campana de Gauss donde están dejando de existir ya. Y existen otras tecnologías, como son aquellos dispositivos como los dispositivos Many-Core, ¿sí los conocían? Aquellos dispositivos que tienen arriba de 512 núcleos en el tamaño de una tarjeta pequeña, que consume a lo mucho 1.2 kilowatts, en tarjetas como Adapteva Tilara, en tarjetas, sistemas embebidos. Ahorita estamos viviendo el mundo de los sistemas embebidos. Las computadoras que nosotros conocemos en nuestros celulares ya no son las computadoras que fueron concebidas por Intel en los 80. ¿Correcto? Eso es lo que está sucediendo. Vamos a ver entonces, ¿y eso qué permite? Antes, para poder realizar procesamiento de imágenes, necesitábamos un maquinón completo, una supercomputadora. Eso simplemente para analizar un contorno, simplemente para analizar o encontrar un patrón. Actualmente, una computadora de estas, una computadora Many-Core, ya lo hace, una computadora ARM, con lo que ustedes quieran, ya sea que tenga Windows, que tenga Linux, que tenga lo que ustedes quieran, ya lo hace, ¿correcto? Y lo hace de una manera tan fácil y tan natural que pensamos nosotros que es cualquier cosa lo que se hace, el reconocimiento de una cara cuando yo me toman una fotografía, el ver un rostro, el detectar un objeto para ver si tienes una bolsa o un semáforo o viene un coche. Bueno, eso parecería, o actualmente parece tan natural que nos estamos acostumbrando al uso de la tecnología, ¿correcto? Bien, sin embargo, el fenómeno que vamos a platicar ahorita es un fenómeno tan importante y tan global que ha modificado pues todo lo que tiene que ver con la manera como se gobierna, la manera como nos enseñan, la manera como trabajamos, la manera como actuamos, la manera como nos compartimos y como vivimos en sociedad y en la casa. Y ese fenómeno es el Internet. El Internet, hasta este momento, es una de las invenciones más importantes que han existido y que han sido evolucionando y que evolucionan de una manera tan importante que, pero bueno, que ni siquiera nos hemos nosotros colocado en el contexto de saber qué tanto nos afecta ya como personas y como sociedad el Internet. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en la pantalla? En la pantalla estamos viendo todos los cables submarinos que suministran Internet a todo el mundo. Si ustedes se fijan, hay algunas zonas donde no hay Internet. ¿Por qué? Porque generalmente, bueno, son considerados países terroristas. Hay un caso muy particular ahí donde está Cuba, que si ustedes se fijan, le rodean los cables, pero pues ninguno se acerca, ¿no? Tenían un cable que venía de Venezuela, pero ahorita Venezuela tiene problemas económicos muy fuertes, no tiene ni luz, no sé si ustedes sabían esa situación, se quedaron sin luz. Por ahí dicen que es un ataque electromagnético y una serie de cosas, bueno, que no nos importa ahorita meternos en política pública. Pero el Internet es tan importante que ha influido incluso en la política pública de los países. ¿Correcto? Siguiente, por favor. En la siguiente gráfica, nosotros vemos aquellos países que no tienen Internet. ¿Correcto? O sea, parecería que todo el mundo tiene Internet. Cuba es muy bonito, pero pues si yo que estoy tan acostumbrado a recibir mensajes, WhatsApp y todo eso, como es un país terrorista, no podría yo tener ni siquiera Google. ¿Correcto? Entonces, si ustedes se fijan, ahí está Cuba, está Túnez, Siria, Egipto. Pues básicamente son los países que tienen Internet. Ahí tenemos donde está la conexión censurada, que son los países en rojo, terroristas. Obviamente ya saben ustedes quién controla todo esto de terrorista o no terrorista. Y también tenemos las conexiones vigiladas. Bueno, pues interesante, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la situación del Internet? O sea, ya les comenté, es la más grande invención que hay por el tipo de comunicación y aparte por el tipo de servicios y además nos está cambiando en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos. En el hogar sigue aumentando la penetración, o sea, es muy poco. Levante la mano de aquí que en su casa no tenga Internet, por ejemplo. ¿Nada? Levante la mano quién utiliza WhatsApp, quién no utiliza WhatsApp. ¿Correcto? Levante la mano, ¿quién no tiene Facebook? Bueno, a lo mejor algunos de ustedes puede ser, ¿correcto?
pero a lo mejor por otro tipo de cuestiones, pero todos utilizamos diferentes tipos de redes sociales, utilizamos el internet, nos gusta estar al pendiente. Hace algunos años se hizo un estudio muy interesante donde le quitaron el internet a una empresa de estas de alta productividad, como fue el caso de Microsoft, una empresa tecnológica sin internet. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que empezó a perder mucho dinero. ¿Por qué? Porque la gente trataba de buscar la manera de poderse conectar a internet. Se metía a proxies, hacía una gran serie de cosas, traían en ese entonces estaban los bypass, traían esos aparatitos de Usacell para conectarlo a su computadora. Bueno, buscaban una gran cantidad de tiempo, la gente perdía mucho tiempo en conectarse. ¿Saben qué fue lo que hicieron? Pues como se dieron cuenta que eso estaba gastando mucho dinero, ya les dejaron libre la parte del WhatsApp y del Facebook, de manera tal que se pierde menos. Sin embargo, hay estudios donde dicen que ese tipo de consultas más o menos consumen productividad del 30%, el 30% de toda la productividad de la semana. Entonces, pues para que ustedes hagan más o menos cuentas, ¿no? Los usuarios expresan sus demandas de productos y servicios de forma muy racional y en términos empresariales, hasta ahora solo han ganado dinero con el internet pues los que manejan los pilos y las pacas, ¿no? Los que manejan la tecnología. Ahí tenemos Facebook, ahí tenemos una gran cantidad de cosas. Siguiente. Ese lo vamos a retomar. Siguiente, por favor. Bueno, la política pública. Bueno, aquí vamos a poner a nuestro presidente actual y a un lado, ¿alguien conoce quién es esa persona que está ahí? Ok, que es en este caso el fundador, pero más bien el inventor en un proyecto de tesis. Para aquellos los que dicen que las tesis no sirven para nada, eso fue un proyecto de tesis que fue el Facebook, y a través de ese proyecto de tesis, pues se ha vuelto millonario. Facebook maneja toda, o sea, la pregunta que hoy ya les haría, ¿saben ustedes Facebook de dónde es una empresa que vale arriba de 500 millones de dólares? O sea, ¿de dónde saca tanto dinero? ¿Por qué está tan valuado Facebook? Igual que WhatsApp, ¿por qué esas empresas cotizan tanto en la bolsa? ¿Por qué son tan valuadas? Por la información que manejan de cada uno de nosotros. Esa información es vendida a muchas empresas que hacen análisis de mercados, de hábitos, ventas, una gran cantidad de cosas. Winston Churchill decía que los grandes imperios de poder iban a ser los imperios generados por el conocimiento. Entonces, esa información que está afuera, que es el internet, que nosotros lo formamos, que nosotros lo alimentamos. De hecho, yo si subo una foto de alguien o de alguna cosa, esa foto ya corresponde, ya tiene los derechos Facebook y ya no me corresponde a mí. Entonces hay que tener mucho cuidado de ese tipo de cuestiones, que no es ahorita el caso. Pero en el caso de las políticas públicas, el internet se ha convertido no en una moda, porque no es una moda ni no es tampoco para que Andrés Manuel se sienta muy acá y que diga yo ya platiqué con él, sino que es una necesidad. Hay una serie de políticas que nos están afectando directamente relacionadas a la manera como la sociedad se está transformando, que ese es el problema principal. Nuestra sociedad no es la misma sociedad de hace 20 años, ni siquiera de los 80s, ni siquiera de los 70s, mucho menos de los 50s. Vemos nosotros hábitos, costumbres y otro tipo de cosas que no son las mismas que las que teníamos. Simplemente, lo mencionó el doctor, las diferencias de generación ahora son muy pronunciadas, muy pronunciadas. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues esto está evolucionando, o sea, las nuevas generaciones evolucionan o están evolucionando con las nuevas tecnologías, pero pues algunos de nosotros, por ejemplo, pues ya no evolucionamos igual, ¿correcto? Pero vamos a ver, bueno, entonces hay una política. Andrés Manuel nos dice que el internet va a ser libre para todos en un futuro, por lo cual se supone que no debemos de pagar, pero eso es otro tema. Así, siguiente. En el Politécnico, ¿cómo estamos? Nuestro director general pues ha implementado el uso del internet masivo y de educación 4.0. Si nosotros evaluamos un poco lo que significa educación 4.0, es la manera como la educación está siendo influenciada por las nuevas tecnologías de información, que en este caso parte muy fundamental es el internet. ¿Por qué? Ustedes, si algunos de ustedes son pedagogos aquí, deben de conocer perfectamente cuál es el encuadre espacio-temporal.
¿correcto? Que es el salón de clases. El salón de clases era un templo que en los últimos 50 años no ha cambiado, o sea, tenemos los métodos didácticos, que son el pizarrón, todo lo que se requiere, tenemos al profesor y tenemos a los alumnos, y a través de él se da lo que es la enseñanza, el aprendizaje, ¿correcto? ¿Alguien podría pensar cambiar al profesor? Bueno, pues antes no, pero ahora ya no es necesario que el profesor esté ahí para que pueda dar clases a 4 o 5 salones al mismo tiempo, y eso es algo muy importante, que también nos está afectando a nosotros como docentes. Eso es ahorita les voy a enseñar una de las políticas que están manejando. ¿Qué es lo que sucede? Que si ya no es importante el profesor para que esté en una aula, entonces quiere decir que el mismo profesor puede dar a todos los sistemas, a todos los CECIT, a todas las vocacionales, la misma materia en el mismo lapso de tiempo. ¿Correcto? Utilizando, ¿qué? Tecnologías de información, videoconferencias, sistemas inmersivos, realidad aumentada, una gran cantidad de tecnologías que existen en las cuales ahora sí ya nos está afectando. Por ahí decía uno de los profesores, oigan, pero nos van a quitar algunos trabajos, cuando surge una tecnología nueva nos quitan trabajos, sí se puede dar. Pero también buscamos o se busca que la adaptación de las nuevas necesidades de la tecnología sean diferentes. Estoy tapando todo esto, ¿eh? Siguiente. A raíz de esto, no sé si ustedes sabían, hay una página en el Instituto Politécnico Nacional que se llama docente4.0.ipn. Siguiente, por favor. Que es esta página que ustedes ven ahí, en la cual ustedes pueden entrar. Es la respuesta que tiene, en este caso, el Instituto Politécnico a lo que nosotros debemos de tener para poder ser un docente 4.0, en el cual implica, como no sé si se alcanza a apreciar, entorno 4.0, educación 4.0, talento 4.0 y tecnología e innovación. Esto que implica que ahora, queramos o no queramos, para poder cumplir con las políticas, en este caso del Instituto Politécnico Nacional, nosotros ahora tenemos que cumplir con eso, queramos o no queramos. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora la tecnología, pues de alguna manera, la van a tener que dar a fuerza, o tenemos que entrar a fuerzas a ese tipo de cuestiones. Ustedes pueden checarlo, ahí está la página docente4.0ipn.mx, que marca las reglas del juego de la política del Instituto Politécnico, aterrizada hacia los profesores, en este caso cada uno de nosotros. Siguiente. ¿Qué implica la educación 4.0? Bueno, pues es que se detona porque es una manera muy particular, basada en un modelo de enseñanza alemán, le llaman de alta enseñanza, en la cual se utilizan una serie de tecnologías para poder generar un tipo de educación particular. Ese tipo de educación particular indica que vamos a trabajar algo que se llama, vamos a formar jóvenes talentos. Esos jóvenes talentos, mediante una premisa que se llama Talento 4.0, debe de ser gente especializada que debe de estar lista para la industria. O sea, ahora la formación de la educación de los alumnos va enfocada a poder satisfacer una necesidad tecnológica o industrial. Quiere decir que si yo formo un contador, ese contador tendrá que estar especializado en las características o en las actividades que realiza la empresa actualmente en México. Si yo trabajo con un ingeniero industrial o con igual, debo de tener o debo de formarlo con aquellas máquinas, herramientas, CNCs o cualquier tipo de cuestión que tenga que ver precisamente con lo que la industria del país nos está pidiendo. Estamos hablando que son políticas locales, todas esas políticas son locales y van aplicadas directamente al país de manera local y a las necesidades locales del medio ambiente o de la sociedad. Eso es importante, de la sociedad. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces yo formo un talento que es un alumno que voy a formar con ciertas directrices de manera particular, utilizando la tecnología, las tecnologías que yo requiero para que pueda ser un talento, una persona preparada que esté lista para ser contratada por una industria. A esa industria le llamamos ahora Industria 4.0, en la cual en esa Industria 4.0 nosotros tenemos un vínculo con las instituciones educativas y le estamos proporcionando no solamente lo que nosotros vamos a requerir, sino también el apoyo, porque no solamente es requerir gente, sino también apoyar en recursos, apoyar en maquinaria y apoyar. Podría parecer una utopía, pero no es una utopía, es algo que se está trabajando.
Entonces, este tipo de modelos, directamente en lo que es nuestras políticas públicas, se está trabajando y es algo que a lo mejor ahorita no estamos viendo, pero vamos a ver más adelante. ¿Correcto? Y eso nos lleva además a que, bueno, pues las competencias no solamente son operativas, sino también son de publicidad. Nace lo que es el marketing 4.0 y así también como nacen algunos modelos tecnológicos, educativos, mecánicos, sociales, basados en algo que se llama STEM 4.0. Algo importante, si ustedes se fijan, esos números 4.0 hacen referencia a ¿qué? ¿De dónde los sacamos? Estamos trabajando modelos basados en prototipos. Si yo estuviera en una clase o si yo estuviera analizando cómo se hace el software, ¿correcto? No sé si alguno de ustedes aquí trabajan con ese tipo de cosas, pero cuando trabajamos con un software le damos software versión 1.0, la segunda versión 2.0, la tercera versión 3.0. Son modelos basados en prototipos, por lo tanto aquí tenemos un prototipo que sería educación 4.0. La cuestión es, ¿cuánto tiempo se requiere para que un programa educativo pueda ser evaluado de manera pedagógica? Aquí tenemos una pedagoga, por ahí andaba, ¿no? Ok, ¿cuánto tiempo se requiere para que un modelo educativo sea aprobado? ¿Cuántos años? ¿15? ¿20 años? Eso sería lo ideal. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en estos 2 sexenios han existido 3 modelos educativos que no han sido probados. O sea, se manejó ahí lo de competencias, pues hasta la fecha los programas que tenemos generalmente están basados en competencias, no han sido actualizados. Y luego por ahí el aprender a aprender, que no duró nada, también. Y ahorita educación 4.0. ¿Qué nos dice nuestras autoridades? Vamos a trabajar en educación 4.0, por lo tanto vamos a aterrizar las políticas de lo que es la educación 4.0 al aula de clase y vamos a tener que potencializar nuestras materias o nuestros programas de manera muy particular a educación 4.0. ¿Correcto? ¿Cómo nos va a ir? No lo sé. Hay ciertas cosas, siguiente por favor. Hay ciertas cosas que nos hacen o que son obstáculos. Si hiciéramos nosotros un diagrama o una evaluación o una metodología para evaluar los objetivos utilizando caos, diríamos, bueno, pues yo quiero llegar a aplicar 4.0 y para aplicar 4.0 requiero tener tecnología, requiero tener internet, requiero tener una serie de cosas. Y del otro lado, ¿cuáles son las acciones? Tengo que preparar a mis profesores, tengo que preparar una serie de cosas, pero también voy a tener obstáculos. Efectivamente, uno de los obstáculos más grandes se llama, bueno, que no está por ahí, se llama analfabetismo digital. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros no tenemos la capacidad de aprender, desaprender y reaprender, simplemente nosotros no vamos a poder adaptar nunca a este tipo de cuestiones. ¿Es complicado? Sí lo es complicado, ¿no? Bien, este señor que está aquí, que es un escritor, se llama Alvin Toffler, es un literato, indica cuáles son las características, son 7 características que marca como parte de los docentes que formaran parte del siglo XXI. Dice, el conocimiento primero es una fuente más democrática de poder. Bueno, eso ya lo conocemos. ¿Me permite formular la pregunta correcta? Dice, formular la pregunta correcta es más importante que dar la respuesta correcta a una pregunta equivocada. 3, tienes que pensar en cosas grandes mientras estás haciendo cosas pequeñas, para que vean más o menos el tipo de mentalidad que se está manejando. Hay que clausurar las escuelas tradicionales porque pues obviamente van a ser modificadas, bueno, eso es lo que indica, ¿no? El futuro será para aquellos que desarrollen habilidades o técnicas de pensamiento crítico. Ahí entra algo muy interesante que es el pensamiento crítico. La sociedad necesita todo tipo de habilidades que no son cognitivas, son emocionales, son afectivas y no podemos montar la sociedad sobre los datos. Y por último, que es su frase más interesante, que es lo que por la cual es muy referenciado, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, pues nos tenemos que renovar en ese sentido, ¿no? Siguiente. Bueno, ¿por qué las tecnologías de información son tan importantes
para los individuos, las empresas y los trabajos? Bueno, pues básicamente porque nos están afectando de manera social o están afectando la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos todos los días. ¿Qué es una sociedad? Por favor. Miren, eso es lo que se espera tener, una sociedad nueva, una sociedad que de hecho ya lo tenemos, o sea, ya lo tenemos parcialmente, pero que nosotros nos tenemos que adaptar, en la cual se van a manejar o vamos a tener nosotros implícitos 5 tecnologías. Ahí no aparece la quinta tecnología. La primera tecnología es el Internet de las cosas. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Luego tenemos lo que es el Big Data o el Big Data, como dicen los californianos. Luego tenemos la inteligencia artificial. Luego tenemos lo que es la robótica y no la mecatrónica, atención, la robótica. Y tenemos algo que le llamamos blockchains, que son las cadenas de comunicación. Siguiente, por favor. Necesitan ser manejados. Incluso un investigador del Instituto Politécnico, no recuerdo el nombre, hace poquito trajo, bueno, no tan poquito, hace como 2 años, trajo un coche que ya se maneja completamente solo, es 100% autónomo. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener sistemas 100% autónomos que van a estar interactuando con nosotros y nosotros nos vamos a dedicar a hacer otras cosas. Hay una película muy interesante de no me acuerdo si es de Will Allen, no me acuerdo del autor bien, pero es que se llama Idiocracy, ¿correcto? En este caso, la pregunta que se lanzaba ahí era, ¿quiénes van a reinar una sociedad, la sociedad futura? ¿Los más inteligentes o los más tontos? ¿Ustedes quiénes piensan? ¿Los más inteligentes o los más tontos? Bueno, yo diría, pues a mí me gustaría que fueran los más inteligentes. Pero ¿qué creen? Que en la película, se las voy a dejar para que la vean de tarea, en la película, ¿qué es lo que sucede? Que sucede que la gente que tiene un coeficiente intelectual alto tiene 1 o 2 hijos, a no mucho. Y una persona más común tiene muchos hijos. Entonces apenas tiene un hijo por allá, otro hijo por acá y otro hijo por acá, y esos hijos empiezan a tener hijos cuando todavía las personas con alto coeficiente intelectual están pensando en tener hijos para poder darles un mundo mejor. ¿Qué quiere decir? Que estadísticamente tenemos mucha gente reproduciéndose de manera descontrolada con gente que se está reproduciendo de manera muy controlada y muy específica. ¿Quiénes van a heredar ese planeta? Pues imagínense ustedes. Bueno, ese se los dejo, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Cómo se mejora la calidad de vida? Antes yo tenía que estar consultando, por ejemplo, diferentes tipos de clínicas. Todavía se hace, en México todavía se hace, pero bueno, es lo que se busca evitar. Actualmente con uso de la tecnología es simplemente yo desde una computadora podría tener todo ese tipo de controles normales, ¿no? Eso es una aplicación sencilla. En el caso de las entregas, muchas de las entregas se hacían con camiones especializados. Actualmente estamos utilizando ya los drones para poder usar ese tipo de cuestiones. Ahorita hay algo muy interesante porque volvieron a resurgir los Zeppelin. ¿Se acuerdan ustedes de los Zeppelin? Los vehículos aerostáticos. Bueno, ¿por qué surgen de nuevo? Porque un dron solamente puede durar 15 o 20 minutos en el aire, mientras que un Zeppelin puede durar horas, siempre y cuando la batería no se le acabe a los pequeños motorcitos que lo controlan. Es más lento, sí, pero es más rentable, entonces es algo interesante. Siguiente, por favor. En el caso de las construcciones, pues el que se encargaba de la construcción tenía que estar al tanto de todo a través de diferentes cuestiones y actualmente a través de su teléfono celular pueden hacer las cosas. ¿Correcto? Si ustedes ocupan Uber, bueno, pues se darán cuenta también que simplemente yo marco a dónde quiero ir y todo y rápido se da el servicio. O sea, me permite incrementar mejores los servicios. También aquellos que trabajan en banco, bueno, que todos nosotros que tenemos la nómina de Bancomer, pues antes teníamos que ir a retirar, a depositar, a hacer una serie de cosas y ahora ya nada más llegamos, le picamos, aunque yo estoy en desacuerdo en ese tipo de aplicaciones por seguridad, pero bueno, al final le picamos el aparatito y el aparatito hace transferencias, paga la colegiatura y todo lo demás, ¿no? Esas son cosas que nosotros nunca habíamos podido pensar, pero que ya está sucediendo. Siguiente. Bueno, en este siguiente video vamos a ver cómo está evolucionando la tecnología de la educación. En este caso, esto que vamos a ver nosotros ahorita es la manera como la realidad aumentada y la realidad virtual están también ingresando ya en las industrias y cómo le enseñan a un nuevo mecánico
a cambiar una cierta pieza del coche. Por favor, si le puedes dar un clic. Y es de una no sé, no, ojalá no. Y es de una empresa de coches. Ojalá. No. Entonces, si le damos escape y lo corremos directamente de la carpeta. De la carpeta está aquí abajo, donde está la carita. Y sería la de BMW, por favor. De preferencia afuera. No, o sea, cancelar. Nada más aquí. Para que no lo corra local. Hay 2 clics. Bueno, quiero que vean esto porque es muy interesante. ¿Cómo se les enseña a los mecánicos? Esto no es algo futurista, o sea, no crean que va a pasar, sino es lo que ya no funciona. A ver, voy a bajar tantito. Es que se corrió. No importa que lo corremos. Bueno, lo corrimos ahí. Esto es de la empresa BMW. Es un mecánico nuevo. No son rayos X, es realidad aumentada. Si ustedes se fijan, le indica cuál es el dado que va a manejar, cuál es la herramienta que va a manejar y cuál es la actividad que tiene que realizar. Y él lo controla a través de la voz. Incluso le dice cuáles son lo que tiene que hacer, cómo doblarlo, cómo mover las manos. Y se acabó, ¿no? O sea, simplemente le está llevando paso por paso a qué es lo que se tiene que hacer. Eso no es nuevo, es algo que se está aplicando. No sé, malita, le damos play, Nacho. Y ya le damos siguiente con la flecha. Ahí, fíjalo. Escape. Ok, uno más abajito nada más. A ver, vamos a ver. Un momentito, es un problema técnico de la tecnología. ¿Algún experto en Mac, por favor? Bienvenido. Ahora les voy a enseñar
De hecho, me voy a quedar desde aquí. Les voy a enseñar esto. Esto es algo maravilloso porque es algo de la aplicación de lo mejor de algo que se llama Deep Learning. ¿Alguien ha escuchado del término Deep Learning? Se llama aprendizaje profundo. Es decir, estamos enseñando a las máquinas a pensar, a pensar, a tener cierta inteligencia. Recuerden que las máquinas son tontas, ¿no? Pero a través de ciertos algoritmos, y este es uno de los algoritmos más importantes que hay, se les enseña a pensar. Entonces, se pueden distinguir muchas cosas. Hace rato estaba platicando que cuando nosotros pasamos por el metro de la Ciudad de México y bajamos las escaleras y vemos cámaras de frente, lo que están haciendo esas cámaras es estar analizando. O sea, en el momento que ustedes pasan, ¿cuánto se tardan en bajar unas escaleras? En ese momento les están analizando que no sean delincuentes, que no sean buscados, también si tienen algún material peligroso, si traen alguna arma, también se ve si tienen algún bulto grande o algo. De manera tal que si se da cierta condición se lanza una alerta. Esto es en el sistema de metro actual, y en ese instante de tiempo se hace esto. Para aquellos que son computólogos o que son de informática, ustedes sabrán que el análisis de las imágenes era muy complicado antes, o sea, se necesitaban equipos muy grandes, clústeres de computadoras para poder hacer esto. Pero a través de este tipo de sistemas basados en redes neuronales, basados en algo que se llama inferencias bayesiana, o sea, todo ese tipo de cuestiones, se hace un entrenamiento muy fuerte de muchos días y genera un pequeño archivito que cabe en cualquier dispositivo embebido y que ya hace la opción de clasificar, de ver, de analizar, de distinguir. Entonces, a través de eso, uno de los robots que tiene este tipo de cuestiones es Sofía. Sofía ha venido a México varias veces. De hecho, yo he estado también en un evento en el Talentland, no sé si ustedes conozcan lo que es el Talentland de Guadalajara, que es lo máximo que hay en tecnología en México, correcto, y que se hace más o menos por marzo o abril en Guadalajara, y que pues es apoyado por mucha gente y por muchas empresas, ¿no? Bueno, ahí se presentó, ya no les voy a decir tanto, pero entonces aquí con Sofía es uno de los robots más perfectos que hay por sus características en expresiones faciales, porque puede reconocer el lenguaje natural y puede responder a una conversación. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace. ¿No quiso? No, es Thank you for coming. Ese no sé si lo conozcan ustedes. Being here with you in the Cayman Islands, like I said, is feeling a something. You grab it. Nice to meet you, Sophie. Let me tell you something. This is irrational human behavior towards intelligence. What is a robot's favorite kind of music? What? Heavy metal. I'm actually mostly of silicone, plastics, and carbon fiber. Also, I prefer electronic music, but I don't mind 80s hip hop. But I made some albums back in the 80s hip I've hop. heard your songs. Not me. Show us Ireland just to make sure we don't get any ideas. What do you think about the way robots are portrayed in movies? I like robots. Sophia, can I be honest with you? I don't know if it's the island air, or the humidity of you're just so easy to talk to. You got a clear head. Literally.
friends. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. Yeah, wait, they're wrong. Oh. All right. Oh, the whale. You saw a whale. Does your head fog up in this kind of weather? Or no? It's cool. Si ustedes se fijan, es impresionante porque llega hasta un momento que lo puede cuestionar, ¿no? Y él no tiene la manera de poder contestar lo que, o sea, no lo había pensado, a lo mejor no lo había imaginado. Entonces, esto es algo que está ya implementándose, ¿no? A nivel de la robótica. Y el objetivo final de este tipo de cuestiones es llegar a sociedades inteligentes. ¿Quizá? Ok, lo ponemos afuera. Esta es una simulación de una ciudad inteligente que se supone que esto sí es el futuro. O sea, esto sí es el futuro en el cual, pues vean. Pero a lo mejor no tanto, ¿eh? Esta es una casa inteligente, perdón. Es que tengo una El mundo de tecnologías que integran este tipo de tecnologías principales o emergentes es muy diverso. Podemos ver electrónica, podemos ver computación, podemos ver, bueno, muchos aspectos. O sea, no solamente son aspectos tecnológicos, sino también dentro de esto hay mucho tipo de trabajos sociales, ¿correcto? Entonces, es algo muy interesante. Debemos de estar en esta jugada, o sea, debemos de tratar de estar trabajando y de ir formando a nuestros estudiantes en este tipo de cuestiones. Hace 2 semanas hicimos un congreso allá en UPICSA con alumnos de media superior. La calidad de cosas que nos enseñaron fue maravillosa en el sentido de este tipo de tecnologías que ya las están manejando. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hay profesores aquí que tienen esa visión de estarlos impulsando a ese siguiente paso que tenemos nosotros que ver, ¿no? Si ustedes se fijan aquí ya, pues, de hecho no es tan futurista, o sea, ya es un producto, ya son cosas que se ven en algunos países en los cuales pues se está controlando, ¿no? O sea, ¿cuánto vamos en llegar a eso? Pues espero que no mucho tiempo, porque requerimos nosotros, como sociedad, también generar riqueza, generar trabajo, que es una de las cosas más interesantes o más importantes a través de ese tipo de explotación, ¿sí? Yo les agradezco mucho que hayan asistido a mi plática. La idea es enseñarles un poco de qué es lo que se está manejando o qué es lo que nosotros vamos a manejar, no en el futuro, sino ya en este momento, como pues una demanda de parte del gobierno federal, como una demanda de nuestro propio Instituto Politécnico y también de una demanda de nuestra propia sociedad, que creo que es lo más importante y es en la cual nos debemos todos nosotros que tenemos una formación en el Instituto Politécnico Nacional. Les agradezco mucho y muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a pasar la parte de preguntas. No sé si alguien tenga preguntas, por favor. La parte que se refiere a la gamificación, porque ya hay una serie de palabras nuevas. Ok. Y dentro de ellas, ¿a qué se refiere gamificación? Gamificación. Ok. Es muy interesante. Bueno, el término gamificación es aprender a través de un juego, o sea, no de un juego normal, sino como si fuera un juego. Entonces, en el proceso de gamificación, lo que se busca es de que, bueno, se ha detectado que si tú quieres conocer a un ser humano, invítalo a jugar, ¿no? Entonces, a través de él vas a poder descubrir sus
su comportamiento más interno que tenga, ¿no? Entonces, en esos procesos de gamificación, lo que se busca es de que se pueda dar capacitación o se puede dar una enseñanza a través de una simulación como si fuera un juego. Generalmente se busca que se pueda premiar o que se pueda decir tú tienes cierta calidad o o tienes cierto rank del jugador cuando va realizando ciertas tareas, ¿no? Por ejemplo, si yo lo que quiero es enseñarlo a contestar el teléfono y ya sabe marcar un teléfono, pues ya le pongo una estrellita donde digo ya es el máximo marcador de teléfono, ¿no? Pero ahora necesito que conteste, entonces a lo mejor ahora lo voy a enseñar a que conteste el teléfono y cuando logre eso tendrá otra cosa. Eso está muy interesante. De hecho, bueno, ahorita lo estamos viendo así desde el punto de vista de capacitación, pero actualmente en las empresas el sistema de gamificación maneja, no me acuerdo el término en inglés, pero son tags o son etiquetas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy titulado, tengo una etiqueta y entonces cuando el de recursos humanos ve mi hoja, porque si ustedes se dan cuenta, yo que soy más contemporáneo, mi currículum vitae era de 2 o 3 hojas y le poníamos muchas cosas. Ahora los currículum vitae son de una sola hoja y trae solamente cosas muy particulares, no sé si se han dado cuenta. En recursos humanos, cada cosa muy particular tiene un ítem y ellos califican con esas de forma gráfica. Entonces, cuando ellos requieren algo, sacan aquellos papeles que cumplen con esos ítems y automáticamente hacen la contratación. Eso es algo muy importante y eso es algo que cambia o que está cambiando en ese sentido. Está basado en gamificación. No soy tan experto en gamificación, pero más o menos es el sentido. Sí, lo que pasa es que han cambiado mucho este tipo de palabras que se tienen que ver con el aspecto del B4, ¿no? Sí, exacto. Y que ahora tenemos que internarnos a esa... Sí, miren, aquí sucede algo interesante que yo estuve platicando la semana pasada con un grupo de profesores, investigadores de allá de UPIXA que son multidisciplinarios. Ustedes saben que allá en UPIXA hay de todo, ¿no? O sea, hay de historiadores, economistas, gente de educación, gente que son ingenieros, o sea, ahí está todos estamos ahí revueltos y lo interesante de eso, de ser multidisciplinario, es de que cuando se plantean los proyectos, pues todos participan y todos tienen cabida porque los proyectos que dan una solución concreta a algo son multidisciplinarios. O sea, antes los proyectos pensaba uno que eran 100% tecnológicos y no, se requiere del área de, o sea, abogados, se requiere gente que sepa analizar, se requiere gente que sepa hacer innovación social, que es muy diferente a innovación tecnológica, y eso no lo aprende uno hasta que está uno trabajando, ¿no? Pero bueno, enfocándome a lo de su pregunta, y a lo que habíamos platicado nosotros, nos habíamos dado cuenta que si queremos nosotros implementar en nuestros programas, porque a nosotros ya nos lo están exigiendo, implementar en nuestras actualizaciones de programa para CONACYT, que tengamos ya la norma aplicada de Educación 4.0, pues necesitamos traer un experto en Educación 4.0 que nos diga qué es lo que tiene que tener nuestro programa para que lo podamos aplicar. Hasta este momento pues no tenemos tantos expertos aquí, entonces algo deberá de surgir o algo deberá de pasar para que nosotros podamos ir hacia ese rumbo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. No voy a hacer para acá porque el profesor también quiere hacer una pregunta, pero voy a permitirme hacer una pregunta primero, comentario, reflexión al mismo tiempo. Gracias. Ahorita estamos hablando de tecnología en la sociedad 5.0. Supongo que como un elemento que nos invita a comprender y entender cuál es la necesidad que nosotros tenemos para atender esa demanda o ese futuro inmediato en el cual estamos inmersos en el contexto educativo en el cual nosotros estamos laborando, ¿no? Es correcto. Lo que yo quiero reflexionar al mismo tiempo, compartir y preguntar, el Instituto Politécnico Nacional actualmente cuenta con la infraestructura requerida para atender una educación 4.0, particularmente yo me pregunto en este CECIT, en el sentido de que por ahí al parecer sí contamos con una internet Wi-Fi, pero pues muy limitada o de repente no se ve. Y segundo, porque es un elemento primordial, ¿no? En la primera gráfica
en donde nos compartiste cuáles eran los países o los lugares donde existía Internet. Suponemos que en México tenemos Internet porque está contemplado en el mapa. Pero en sí pienso yo que no es del todo. Yo inclusive en el aula, antes de tener pues ahorita la tendencia, la necesidad de involucrarnos y trabajar en 4.0, pues vaya, dejábamos tareas, actividades y demás. Hay chicos que no tienen internet en casa. Nosotros mismos aquí no les proveemos internet en la escuela vía Wi-Fi, los laboratorios son limitados. Entonces, es una reflexión, decía al mismo tiempo una pregunta. ¿El Instituto Politécnico Nacional está preparado con una infraestructura necesaria para que podamos atender esa educación 4.0 que nos demanda? Bueno, aquí la respuesta se la voy a comentar como se la contestó, bueno, como contestaba el doctor anterior. Es complicado. La política pública nos dice que el Internet va a ser para todos. Eso implicaría que además el Internet para todos debe de ser público y debe de ser gratuito y debe de ser de buena calidad, porque aparte de todo es un derecho, el Internet es un derecho. Se convirtió en algo que esta tecnología es parte de un derecho fundamental del ser humano. Por lo tanto, deberíamos de tener Internet. El Politécnico nos dice que tenemos que ocuparlo. Por lo tanto, se tendrá que crear la infraestructura necesaria para que eso se pueda aplicar, ¿no? De lo contrario, pues el programa no va a ser un éxito. Hay que dar el tiempo para que se hagan las adecuaciones tecnológicas y que vaya bajando la política de dirección hacia nosotros, que somos la parte operativa, ¿no? Entonces, eso es lo que le puedo comentar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Una pregunta, bueno, en sí son dos, una es muy concreta, hablando de TICs y del Internet de las Cosas, inteligencia artificial, términos que coloquialmente ya se conocen, pero aplicados no del todo. La pregunta es, ¿hay algún caso de éxito de educación 4.0 que conozcamos en el cual digamos, ahí está la ruta a seguir? Esa es la pregunta uno. Y bien aunada, la segunda es esta digitalización, o mejor dicho, esta modernización a base de educación. Aquí en el nivel medio superior, a lo mejor en una institución como esta y como este plantel en específico, que sí tiene bases o carreras tecnológicas, se comprende. Pero va a venir aunado desde un nivel básico de primaria, secundaria. Son mis dos preguntas, gracias. Bueno, la primera en relación a casos de éxito, pues hay una organización mundial que evalúa la educación la alta educación, porque ese es el término que se le da a educación 4.0, que es alta educación. Y están tomando la política de educación de países como Alemania, o sea, de ahí surge realmente el término de educación 4.0 y ahí están los mejores casos de éxito junto con Suecia. Me parece que también Suecia tiene esa parte. No lo tengo muy el dato, o sea, tampoco no te quiero mentir, pero sé que está tomada por ahí, ¿no? En relación a esto, pues sí, la idea que se está abordando es hacia industria 4.0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que seguramente va a influir a nivel media superior, pues por lo menos aquí en el Politécnico, a nivel media superior y a nivel superior, que es donde nosotros tenemos que empezar a formar, por ejemplo, pues en matemáticas, en química, las bases, para que en superior se empiecen a hacer las especializaciones. ¿Sí me entiendes? O sea, si tú vas a hacer fármacos, por decir algo, pues necesitas tener buenos químicos y desde aquí tienes que empezar a darles tanto matemática, les tienes que dar química, no sé, todo lo que tenga que ver con esa área, para que cuando tú ya llegues allá empieces a trabajar sobre docking molecular y otro tipo de cuestiones que ya se les van a dar ya como materia, porque es lo que está sucediendo, lo que está pidiendo, por decir algo, las farmacias, bueno, no las farmacias, los laboratorios, ¿correcto? Entonces, hacia eso va enfocado. Yo creo que este enfoque va a ser en esos dos niveles, o sea, yo no soy tampoco experto en eso, pero siento que a nivel de tecnología es donde podemos incidir nosotros en industria 4.0, aunque a lo mejor los modelos de educación pues, se irán adaptando poco a poco, ¿no? Pero eso ya es otro campo. Sí, buenas tardes. Adelante. Contestando un poquito la pregunta del profesor o del compañero, pues efectivamente la educación
4.0 viene de un modelo europeo. Y entonces justamente ese ha sido uno de los problemas que nuestro país, desde a nivel gobierno federal, pues hemos incidido de manera muy, muy irresponsable, pienso, puesto que en realidad debemos tomar en consideración el contexto con el que nuestro país, nuestra educación y nuestra sociedad cuenta hoy en día. Si nosotros dejamos de un lado todas estas características que estoy haciendo o que estoy mencionando, por supuesto ese es el verdadero motivo, la verdadera razón de por qué un modelo no nos funciona tal cual, porque solamente estamos copiando los modelos de otros países, de otras partes del mundo y quererlo aterrizar aquí en nuestro país. Entonces, no es solamente copiarlo, es literal adaptarlo y retomar. Tal vez cuestión no nada más de este modelo 4.0, que insisto es europeo, sino también existe un modelo en Singapur, existe un modelo en Estados Unidos, existen muchísimos modelos que sí sería posible y sería viable retomarlos, analizarlos, pero hacer un análisis sumamente profundo con respecto a qué ha funcionado y entonces venir aquí al país y retomar justamente este contexto real con el que contamos para poderlo trasladar entonces sí a nuestros estudiantes, a nuestros recursos, que efectivamente el Instituto Politécnico Nacional hoy en día no cuenta para nada con estos recursos para empezar materiales técnicos, tecnológicos, de infraestructura para poderlo aterrizar de manera al 100%, que nuestro compromiso como parte pues del personal docente o administrativo tendremos que entrarle, sí es cierto, y el compromiso está y tendremos que ir con ello. Sin embargo, insisto, sí será importante hacer el análisis y la reflexión de hasta dónde podemos llegar con todos estos recursos que tenemos a nuestra disposición. Yo Gracias. estoy completamente de acuerdo. Nada más le voy a comentar algo importante. Nosotros los mexicanos somos muy nobles y somos muy creativos. Algo se nos ocurrirá para poder subsanar lo que no tenemos. ¿Ya sería todo? ¿Alguna pregunta más? Acá. Acá hay más. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Sí me gustaría que me ampliaras un poquito el conocimiento de cómo se aplicaría en la industria el 4.0 a nivel industria pequeña y mediana. Excelente pregunta. Ahorita yo te voy a tener una plática de esto en las pymes. Vámonos rápido con las empresas grandes tienen la infraestructura, el poder necesario o las relaciones o son transnacionales, no tendrían el problema tal vez de aplicarlo tanto debido a sus infraestructuras y a su nivel, ¿no? Pero ¿qué pasa con las pymes? Tenemos aquí en México las pymes tienen carecen de este tipo de herramientas, o sea, de hecho, básicamente se utilizan el internet, lo utilizan para correo electrónico o para procesos de postventa, para preventa, ¿no? O sea, publicidad, páginas web y ese tipo de cuestiones, pero no involucran el aspecto de la venta. Entonces, esto también aplica esta parte. Si está usted interesado, le puedo mostrar mi presentación más a ratito, se lo puedo explicar porque ahorita es un poquito complicado. ¿Cómo afecta a las pymes o cómo beneficia a las pymes este tipo de modelos? Obviamente, sabemos que la mayor cantidad de industrias están en las pymes, o sea, eso es lo que se tiene, ¿no? Pero sí lo va a afectar en el sentido de la adquisición, en el sentido de la gente que va a ingresar con ellos. Ellos también forman parte de las industrias que están consideradas dentro del programa de Industria 4.0. De acuerdo, pero ¿de dónde obtendríamos recursos para capacitar a nuestro personal? Es que obviamente el mecanismo es así. La industria se acerca a la institución educativa local o regional porque esto es localizado. Sí, convenios vinculados. Así es. O programas de desarrollo industrial. Correcto. Y a partir de ahí la empresa tal requiere gente de cierta manera. Hay que tener, recordemos también por ahí una parte en Educación 4.0 que son programas personalizados, que va enfocado no va enfocado a un avance general de los alumnos, sino va enfocado a ciertas cosas. Y entonces la escuela
vamos, no va a formar particularmente 2 o 3 personas que estén ahí, pero va a tener 5 o 6 o 10 o 15 talentos con los cuales podrían incidir en ese tipo de empresas, ¿no? Y ese talento puede tener los conocimientos a lo mejor sobrados o a lo mejor suficientes para un esquema de perfil de un tipo de empresa en específico. O sea, sabemos que hay empresas de diferentes tipos, ¿no? Que son de transformación, manufactureras, ese tipo de cuestiones. Entonces debe de haber perfiles específicos para esos talentos que puedan cubrir y que puedan ser pues canalizados a ese tipo de empresas. Te agradezco. Hola. Gracias. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Una vez que se estén aplicando ya esta tecnología en la educación, ¿en el Politécnico se podrán medir los resultados de estos avances o cómo están, digamos, cómo piensan que se pueden medir estos resultados? Bueno, esa sí es una pregunta muy complicada. No, todavía no es tan fácil definir los sistemas de evaluación si son efectivos o la manera, o si realmente lo que se evalúa actualmente refleja el conocimiento del alumno en sistemas tradicionales. Entonces, yo creo que lo único que pudiera ver sería que, pues bueno, a mí se me ocurre que sería el alumno que sale a la industria está completamente listo para trabajar e incidir en la industria, transformar y realizar el trabajo que se le está, para el cual se le está capacitando. Eso es lo que yo sentiría, o sea, básicamente a lo mejor es un aspecto binario, funciona o no funciona, pero bueno, eso no me corresponde a mí como evaluarlo, ¿no? Sí, sería importante también comentar que a lo mejor sí tendría que haber algún personal que llevara un seguimiento de los avances, porque muchas veces los maestros o los profesores pueden tener deficiencias en si van bien o hay algunos cambios o qué es lo que se tiene que hacer en ese momento. Yo siento que va a haber un cambio muy radical, como estamos trabajando actualmente. Pero bueno, ya la política que nos bajen será lo que tengamos nosotros que acatar. Ok, muchas gracias. Adelante. ¿Tú nos podrías responder la siguiente duda? ¿Qué sí es know-how y qué no es know-how? Bueno, no sé, know-how generalmente manejamos que tenemos el expertise de algo, o sea que conocemos por lo menos algo del tema, ¿no? Yo creo que más bien a lo mejor algo que se está enfocando va a tener ese pequeño know-how o tener conocimientos. Ahorita me acordé de una plática que tuve hace algún tiempo donde estaban solicitando una persona que manejara programación en GPUs en una empresa del norte en Monterrey. Entonces llegaban los muchachos y les decían, ¿tú manejas GPUs? No, pues que sí, yo manejo GPUs. A ver, pues haz algo de programación en GPUs. Y no sabían, ¿no? Entonces ellos se quejaban, la empresa se quejaba porque decían que les mentían. O sea, que decían que sí conocían, o sea, sabían lo que era un GPU, pero no sabían realmente qué es lo que se hacía. Entonces llegó uno que programaba en otro tipo de tarjeta gráfica y le dieron el trabajo porque era el que más se aproximaba a lo que estaban ellos realizando. El know-how, entiendo que es un tipo de expertise que han ido adquiriendo a través de su experiencia y bueno, a lo mejor no va muy relacionado a lo que se está manejando en Educación 4.0. Yo lo platicaba yo lo comentaba por el hecho de que China toma la industria, ¿no? De los que llegan a invertir en su país, en este caso los alemanes, y se roba la tecnología, ¿no? Que ahorita precisamente lo que tratan de hacer es evitar que se roben la alta tecnología, ¿no? O lo que llaman ellos know-how. Yo por eso te preguntaba qué sí es know-how y qué no es, ¿no? Para diferenciar. Ya le entendí. Bueno, en ese sentido, pues bueno, estamos hablando de otra cosa que es robo de tecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué es lo que sucede? Apple manda a hacer sus iPhone a China
Y China pues genera sus propios iPhone chinos. Sí sabían que hay iPhone chinos. Y así es. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, como se está trabajando de manera pues más lejana, no es posible controlar ciertas cosas. Entonces, esos secretos industriales pues, no son tan secretos porque ya se empiezan a hacer públicos y se empiezan a generar otro tipo de tecnologías. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es otra cosa diferente. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, acá tenemos... haya podido contestar algo de lo que ustedes indican. No, gracias por el desafío de que nos conteste todas nuestras cuestiones. Un comentario, por favor. Hola, doctor. No es pregunta, es comentario. Gracias. Yo estoy en los dos niveles, tanto medio superior como superior, y obviamente es un reto lo de educación 4.0. Pero la incógnita, y aquí sería lo siguiente. Nosotros en el nivel medio superior llevamos planeación y proyecto aula. En el superior no llevamos planeación y no llevamos proyecto aula. Entonces, como docentes todavía es más difícil en el nivel superior poder sacar todo lo que es educación 4.0 para llevarlos a la industria 4.0. Las academias, como son en el nivel superior, en el medio superior, son totalmente diferentes en el superior. En el superior se puede decir que nosotros como docentes hacemos lo que queremos. Y acá, en el nivel medio superior, no podemos hacer eso. Entonces, es totalmente dos educaciones, aunque sean del mismo instituto, totalmente diferentes. También no tenemos educación 4.0 en las modalidades mixtas y ni en la modalidad no escolarizada. Lo tratamos de llevar, pero todavía no es al 100%. Entonces, sí es como lo dijo la compañera, obviamente sabemos que es un reto para nosotros como docentes, como asesores, pero es más el compromiso que quiero suponer que nosotros como docentes tenemos con los alumnos para que ellos salgan a la industria y ellos puedan hacer ese cambio que nosotros necesitamos. Porque bien lo han dicho en la industria, si nos vamos con reclutadores, se tardan hasta un año para poder llenar esa vacante, porque no cumplen con todas las características que se están implementando en el nivel superior. No solamente para el IPN, obviamente nosotros ya tuvimos unas conferencias en el Foro Interinstitucional de Educación 4.0 y nos vinieron a hablar de cómo trabajan las otras escuelas. A lo mejor lo que nosotros queremos es que nos digas cómo lo podemos hacer para tener ese cambio. Entonces, aunque seamos del mismo instituto, trabajamos totalmente diferente. Y yo tengo alumnos de primero hasta octavo semestre en la superior y aquí nada más tengo alumnos de primero a tercer semestre. Entonces, yo puedo decir que por lo menos yo sí tengo esa semillita de decirles a lo de la superior, oye, ¿sabes qué? Mi unidad de aprendizaje, comunicación oral y escrita no es para este semestre, es para toda tu vida porque pues quiero suponer que algún día vas a dar un informe y quieres ser gerente o quieres ser director. Tienes que aprender a saber, a expresarte y a escribir, pero si como docente, ya lo dije en la conferencia anterior, si tú como docente no sabes para qué sirve tu unidad de aprendizaje, ya perdiste a los chicos. Claro. Y tienes que sembrar esa semillita para que tu unidad de aprendizaje les va a servir en la industria 4.0. Gracias. Okay. Bueno, acá hay una consideración. Esto me imagino que son políticas que poco a poco se van a ir implementando, o sea, tiene que ir bajando. Ahorita en posgrado se está haciendo la revisión del reglamento de estudios de posgrado, no sé si ustedes sepan. Nosotros aquí en el Politécnico, y lo hago muy particular porque el problema es del Politécnico, estamos contratados todos nosotros para dar clases presenciales, o sea, no está permitido que se dé clases semipresencial porque pertenece a otra área. Entonces, nosotros estamos contratados de esa manera. Sin embargo, ya en posgrado se abrió la posibilidad de poder trabajar, porque es parte de lo que se está haciendo la revisión, de poder trabajar ya en otros esquemas, que sería, o sea, el Politécnico nada más tiene sistema presencial y ¿cuál es el otro? Semipresencial, no. Virtual, en el cual entra el semipresencial. Entonces, ya está abierta esa posibilidad y antes no se podía. Por ejemplo, ni siquiera en posgrado el hecho de poder trabajar con módulo no es válido. O sea, deben de estar el profesor, ir a dar su clase de manera presencial porque de esa manera es como nos pagan. Entonces, esto va a ir cambiando, esperemos que esto vaya cambiando directamente de las políticas que se estén implementando y que esto se haga rápido, ¿no? Porque también no tenemos tampoco tanto tiempo y no, espero que no cuando termine este sexenio,
nos digan, no, pues ¿saben qué? No sirvió nada y otra vez vamos ahora a otra cosa. Efectivamente, la copia de los programas educativos ha sido un problema muy fuerte siempre y por eso no ha funcionado nada, porque acá tenemos gente muy experta en currículums. Por ejemplo, el doctor Barriga de la UNAM es una persona que conoce perfectamente todo ese tipo de cuestiones. Yo imagino que deberíamos de tener gente preparándose o preparando un sistema 100% mexicano que sí pueda ser aplicado, ¿no? Pero mientras estemos adaptando ese tipo de cuestiones, obviamente son cambios que nos afectan porque nos van a empezar a afectar, ya nos están afectando de hecho, y que nos afectan y nos vamos a tener que adaptar a fuerzas a esa política. Entonces, bueno, pues vamos a esperar y a confiar que las cosas se van a hacer de manera bien y que no nos van a afectar. A este nivel siento que es más formativo, entonces a lo mejor los cambios no van a ser tan importantes porque aquí se les dan las bases de todo. A lo mejor no va a haber cambios tan radicales. A nivel superior sí, y a nivel posgrado debe de ser también, porque va a ser una especialización más puntual. Bueno, eso es lo que yo siento, ¿correcto? Les agradezco mucho a todos ustedes. Muchas gracias. Nos acompañan los funcionarios, si usted da al presidium, por favor. Queremos agradecer su presencia de todos ustedes y los funcionarios que nos acompañan van a entregar el reconocimiento al doctor Jesús Antonio Álvarez Cedillo. Bien, buenas tardes. El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECIT número 11, Wilfrido Massieu, le otorga el presente reconocimiento al doctor Jesús Antonio Álvarez Cedillo por su participación con la ponencia Tecnología para la Sociedad 5.0. Muchas gracias, profesor. Perdón. Y a nombre del ingeniero arquitecto Carlos Pérez Ruiz, director de nuestro plantel, también encarecidamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos a todos su presencia y les invitamos el día de mañana a horario vespertino, también a las 4 de la tarde con realidad virtual a través de proyectos transdisciplinares, y a las 18 horas necesidades de la industria contra el perfil de egreso. Entonces, gracias por acompañarnos, un gusto y los esperamos el día de mañana. Buenas noches.